A ver, imaginemos por un segundo que un grupo hiperreducido de directivos, sentados en un puñado de despachos de cristal, decide qué lee, qué ve y, o sea, en última instancia, qué cree la gente cada mañana. Bueno, suena totalmente al argumento de una novela distópica de ciencia ficción. Totalmente. Pero es que, según los documentos que vamos a desgranar hoy, esa es la realidad pura y dura de los medios de comunicación a nivel global. Tela, ¿eh? Ya te digo, hoy vamos a hacer una inmersión profunda para explorar cómo sobreviven las democracias modernas en dos frentes muy distintos. Sí, por un lado, ese océano digital e invisible de la información del que hablabas. Exacto. Y por otro, los muros que son muy tangibles de los sistemas judiciales. Es un contraste fascinante, la verdad, porque en el ecosistema de las ideas, pues parece que no hay fronteras, pero luego tienes el peso de la ley, las instituciones físicas que evitan que el que más grita aplaste los derechos del resto. Claro, y ambas esferas están ahora mismo bajo una presión brutal. Y bueno, para entender esto, las fuentes de nuestro análisis de hoy son textos académicos y extractos educativos que analizan la democracia en la era de la información, y utilizan la estructura judicial de Chile como caso de estudio. Un caso de estudio interesantísimo para ver cómo funcionan los contrapesos reales, por cierto. Totalmente. Pero bueno, antes de meternos en harina hay que hacer una declaración súper importante. Fundamental, diría yo. Sí. O sea, al hablar de concentración de medios y dinámicas de poder, es facilísimo rozar sensibilidades políticas, así que queremos dejar clarísimo que este análisis es estrictamente neutral. Claro, aquí no venimos a validar ninguna postura política ni de izquierdas ni de derechas. Eso es. Vamos a exponer de forma imparcial los hechos y los datos duros, tal y como salen en los textos, sin posicionarnos. Me parece vital dejarlo claro. La idea es levantar el capó y mirar cómo funciona el motor, sin buscar culpables. Vale, pues vamos a desglosar esto. Empezamos por ese terreno donde pasamos gran parte del día. La famosa sociedad de la información, ¿no? Esa misma. Si tuviéramos que definir cómo es este ecosistema basándonos en los apuntes, ¿qué destacarías? Pues a ver, los textos son súper precisos. Marcan características que lo cambian todo. Empezando por la fluidez. O sea, lo digital está en todas partes. No lo puedes meter en una caja. Ya es omnipresente. Exacto. Y a esto le sumas la instantaneidad. Un mensaje da la vuelta al mundo en milisegundos y además a coste cero. Claro. Y todo esto empujado por las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que son el centro de todo este tinglado. Eso es, son la infraestructura. Pero hay una consecuencia de todo esto que mencionan las fuentes y que es clave: la desnacionalización. Ostras, ¿y eso qué significa exactamente en este contexto? Pues significa que con tanta transmisión libre empezamos a adoptar hábitos y tendencias globales masivamente. Las costumbres locales o las identidades nacionales como que se diluyen. Ah, claro. En plan que un reto viral de Asia cambia lo que hacen los chavales en un pueblo de Sevilla o de Buenos Aires en cuestión de horas. Exactamente. Y los textos señalan que los sectores más tradicionalistas ven esto como una amenaza directa a su cultura. Es que es como si la plaza del pueblo de toda la vida hubiera desaparecido y ahora estuviéramos todos en una megaplaza global inmensa. Una analogía muy buena, sí. O sea, yo pienso en esta hiperconectividad, y es como si de repente hubiéramos repartido megáfonos a todas las personas del planeta. A simple vista parece el paraíso de la democracia, la verdad. Claro, o sea, es la máxima expresión de la libertad de expresión. Cualquiera tiene un megáfono y cualquiera puede opinar. Sí, a ver, la libertad de expresión es un pilar intocable, lo dicen las constituciones, para que la gente fiscalice al poder sin censura. Pero te voy a romper un poco la magia de tu analogía de los megáfonos. A ver, dispara, que me tienes en ascuas. Pues que el problema no es que todos tengan un megáfono. El verdadero problema que plantean los textos es quién es el dueño de ese estadio gigantesco donde estamos todos gritando. Ostras, vale. O sea, el que controla la megafonía general. Exacto. Los dueños del estadio deciden quién entra. Y lo que es peor, los algoritmos deciden a quién le suben el volumen y a quién le apagan el micrófono. Madre mía. Entonces, toda esa ilusión de libertad e igualdad se va al traste. Totalmente. Los textos dicen que es súper ingenuo pensar que los canales de información son neutrales. La concentración mediática es de las mayores amenazas ahora mismo. Y aquí es donde los datos de las fuentes de verdad ponen los pelos de punta. Vamos a mirar a esos dueños del estadio. Vamos a ello, porque tienen tela.
Hablan de un declive bestial de la independencia y la objetividad por culpa de los intereses de los propietarios y los anunciantes. Y ojo, no son miles de empresas compitiendo. ¿Qué va? Son seis supergigantes transnacionales. Es que es muy fuerte. 6 empresas controlan el 70% del negocio mediático tradicional en el mundo. 70%. Y fíjate, los textos mencionan a Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom y CBS. O sea, controlan periódicos, editoriales, cines, radios, tele. Tienen el poder de decidir qué es noticia a nivel global y qué directamente no existe. Es una barbaridad. El material cita que en los años 80 había 50 empresas controlando el mercado en Estados Unidos. Y ya parecía mucho. Claro, y de 50 hemos pasado a 6. Y si lo piensas en unas elecciones, por ejemplo, si estas empresas ignoran a un candidato, están manipulando la realidad de millones de votantes. Tal cual. Y claro, habrá quien nos escuche y piense, bueno, eso es la tele, eso es el pasado, yo me informo libremente por Internet. Ya, la trampa del Internet libre. Pero es que el salto digital que narran las fuentes es exactamente la misma historia de monopolio. Incluso más rápido y más agresivo, te diría. Las compras que citan los textos dan vértigo. Google comprando YouTube por $1.300 millones en el año 2006. Parecía una locura por una página de vídeos, pero se quedaron con el monopolio audiovisual de Internet. Total. O Facebook absorbiendo a WhatsApp y a Instagram. Y ahora entran gigantes como Apple, Netflix o Amazon. Lo fascinante y a la vez lo terrible de esto es que esta concentración choca de frente con la necesidad de una prensa plural. Claro, porque un grupo enano no solo hace el contenido, sino que tiene los cables, los servidores y las pantallas. ¿Por qué es tan destructivo esto para la democracia? Pues porque, sin contraste de ideas, la democracia se debilita. Necesitas una prensa diversa, profesional, que incomode al poder. Con esta visión monopólica quedamos vulnerables a dinámicas autoritarias. Es más fácil controlar el mensaje si solo llamas a 6 puertas. Y eso nos lleva de cabeza a la consecuencia más tóxica, que es la posverdad. El gran temazo. Si pocos controlan el volumen y hay demasiados estímulos, la realidad se distorsiona. Los textos explican la posverdad como ese fenómeno donde las emociones y tus propios sesgos pesan más que los hechos objetivos. Es que los algoritmos están diseñados para retenerte, y nada te retiene más que enfadarte o que te den la razón en tus prejuicios. Ya. Y de ahí nacen las famosas fake news, las noticias falsas, que propaganda ha habido siempre, ojo. Claro, pero ahora las TIC hacen que un bulo llegue a millones de móviles antes de que la verdad se haya puesto los zapatos. Es agotador. Yo a veces veo algo y ya dudo por sistema de si es real o si es inteligencia artificial. Pero bueno, los textos no solo son apocalípticos, también dan la solución. El fact-checking. La verificación de datos, sí. Es la defensa inmunitaria del periodismo. ¿Y cómo funciona esto según los apuntes? Pues detallan varias herramientas. Por un lado, motores de búsqueda avanzados, análisis de datos, verificación visual para saber si una foto está trucada. Pero entiendo que la tecnología no es mágica, o sea, hay metodologías detrás. Sí, por supuesto. Tienes que cruzar fuentes distintas, revisar documentos oficiales, consultar a expertos y, sobre todo, analizar el contexto. Lo del contexto es vital, ¿eh? Es que un vídeo real de hace 5 años, si te lo venden como que está pasando hoy en tu calle, es un bulo de manual aunque el vídeo no esté manipulado. Madre mía, es que es un trabajo de cirujano. Pero justo aquí es donde el texto me dio un bofetón de realidad enorme. Con el tema de la brecha digital. Sí. O sea, llevamos un rato hablando de exceso de información, de posverdad, de monopolios, y de repente las fuentes te sueltan que en 2023 el 33% del mundo jamás había usado Internet. Es brutal. Hablamos de 2.600 millones de personas totalmente desconectadas. Es que aquí es donde se pone muy interesante y a la vez muy crudo. Porque claro, se nos llena la boca hablando de derechos digitales, y resulta que 1/3 del planeta no tiene ni para encender tu famoso megáfono digital. Es un contraste necesario. Y además la brecha no es igual para todos. Hay una brecha de género evidente. Un 70% de hombres conectados frente a un 65% de mujeres. Ostras, hay diferencias, sí. Y la regional ya es un abismo. Europa está hiperconectada, pero luego tienes regiones de África o la India donde casi el 48% no tiene acceso. Es decir, casi la mitad de la India está desconectada.
Claro, hablarles de la privacidad de los algoritmos les sonará a ciencia ficción. Totalmente. Y esto afecta a la democracia directamente, porque si todo el debate público y los trámites son online, esa gente es invisible para el sistema. Bueno, pues acabas de dar en la clave para la siguiente parte de este análisis. Hemos visto la locura de la información, pero una democracia no se sostiene solo con gente haciendo fact-checking en Twitter o en Internet. No, ni muchísimo menos. Necesita instituciones tangibles, de ladrillo, que sean independientes y que apliquen la ley para defender nuestros derechos. Exacto. O sea, pasamos del mundo digital, etéreo, a los muros del sistema judicial. Eso es. Y para aterrizar esto, los textos usan el caso concreto del Poder Judicial en Chile. Así que, ¿cómo se estructura este esqueleto institucional según los apuntes? Pues fíjate, es una estructura jerárquica súper clara. En la cúspide está la Corte Suprema, que supervisa todo el funcionamiento y cuyas resoluciones son inapelables. O sea, tienen la última palabra de todo. Exacto. Está en la región metropolitana y justo debajo tienes las Cortes de Apelaciones. Hay 17 en total. Vale, entiendo que para revisar lo que hacen los jueces de abajo. Claro. Y en la base están los juzgados de primera instancia, que se dividen por temas: civiles, familia, letras, trabajo, garantía y penal. Pero a ver, yo leo esta estructura tan perfecta en papel y me surge una duda. Si tú tienes un gobierno con tintes autoritarios y quiere meter mano ahí, ¿cómo evita el sistema que el gobierno presiona a un juez? Pues si conectamos esto con el panorama general, el principio clave que destacan los textos es la independencia del Poder Judicial. El gobierno no puede intervenir. Es el gran contrapeso institucional. Los textos usan una frase muy técnica aquí. Dicen que ni el presidente ni el Congreso pueden abocarse a causas pendientes o revivir procesos fenecidos. Sí, es un lenguaje muy jurídico, pero básicamente significa que el gobierno no le puede quitar un caso a un juez porque no le guste por dónde va, ni reabrir un caso ya cerrado para perjudicar a un enemigo político. O sea, igual que la prensa libre frena al poder en la información, el juez independiente lo frena en lo legal. Eso es una barrera de contención pura. Claro, pero igual que decíamos que la información se tiene que modernizar con fact-checking para no hundirse, los sistemas de justicia también tienen que evolucionar. Totalmente. No pueden quedarse en el oscurantismo. Y las fuentes explican esto con la reforma procesal penal de Chile. Es alucinante cómo funcionaba el sistema antiguo, el que estuvo hasta el año 2000. Es que era un sistema inquisitivo, escrito, lento, en secreto y muy poco garantista. O sea, es que el mismo juez investigaba el delito y luego te acusaba. Yo cuando leía esto me imaginaba un partido de fútbol, ¿vale? ¿Haré esa analogía? Pues un partido que se juega a oscuras. Y el árbitro resulta que juega en el equipo contrario. O sea, el árbitro pita la falta y luego va él mismo y chuta el penalti. Es imposible que haya imparcialidad así. Es una comparación buenísima, porque el sistema antiguo era literalmente ser juez y parte. Y por eso, la reforma procesal penal para mí fue como encender los megafocos del estadio. Pones luces, cámaras y a cada jugador le das un rol súper claro a la vista de todo el público. Exacto. Se pasó a un sistema acusatorio, oral y público. Y esto es vital, porque introduce 3 pilares nuevos para asegurar la equidad. ¿Vale? ¿Quiénes son los nuevos jugadores bajo los focos? Primero, el Ministerio Público, el fiscal. Él investiga y acusa. Solo hace eso. Vale, el que chuta a puerta. Sí. Luego tienes a los jueces de garantía y los tribunales orales. Ellos son el árbitro de verdad. Aseguran la imparcialidad, que nadie haga trampas con las pruebas. Ya. El juez ya no investiga, solo vigila las reglas y juzga. Y el tercer pilar, que es clave para la equidad, es la Defensoría Penal Pública. Básicamente, si no tienes recursos para un abogado, el Estado te pone uno para defenderte. Es que es un cambio monumental hacia la transparencia. Que un juicio sea oral y público y no un montón de papeles en una caja fuerte. Y esto plantea una pregunta importantísima que recogen los textos. La modernización tiene que ser constante. Si las instituciones se estancan y se vuelven opacas, las democracias degeneran súper rápido en autoritarismos. Menudo viaje nos hemos pegado hoy, la verdad. Modo de resumen, hemos navegado desde los algoritmos invisibles de 6 gigantes mediáticos y todo el lío de la posverdad, Exacto. hasta llegar a la arquitectura física de los tribunales chilenos y ver cómo salieron de la oscuridad de los expedientes secretos hacia los juicios orales. Es que ambas cosas, tanto la información como la justicia, necesitan muchísima transparencia y contrapesos constantes para que esto de la democracia funcione. Tal cual.
Entonces, ¿qué significa todo esto a la larga? Porque yo me quedo con una reflexión dándome vueltas en la cabeza y quiero compartirla con quien nos escucha para que le dé una vuelta también. A ver, cuéntame. Pues sí hemos visto que una democracia sana exige transparencia humana absoluta, ya sea revisando el contexto, en el fact-checking, o separando quién acusa y quién juzga en un tribunal, Te veo venir. que va a pasar en un futuro muy, muy cercano, cuando las famosas cajas negras de la tecnología y las inteligencias artificiales no solo decidan qué noticia te sale en el feed, sino que empiecen a procesar evidencias o a sugerir sentencias en un juicio real. Madre mía, es que eso da para otro análisis entero. Ya te digo. O sea, ¿estarán nuestras instituciones preparadas para hacer de contrapeso frente a máquinas cuyas decisiones ni siquiera nosotros podemos auditar del todo? Es una pregunta inquietante, pero que hay que hacerse ya. Vamos. Pues ahí dejamos ese pensamiento provocador en el aire. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.